Muy buenos días, amada iglesia. Hoy día en este nuevo tiempo de devocional matutino, a través del título La Escuela del Sufrimiento, hoy día quería continuar con lo que ayer estuvimos compartiendo. Ayer hablábamos sobre la tragedia y su misterio, y hoy día queríamos hablar sobre la tragedia y sus consecuencias. Un padre de familia llevó a sus hijos a poder jugar golf, les enseñaba desde niño a jugar golf, pero una de ellas, la menor, había tenido que ser operada del ojo y llevaba su parche muy grande en el ojo, y aunque estaba a un lado del juego, ella veía con mucha alegría cómo iba pasando todo el transcurso del juego. En un momento dado, uno de sus hermanos toma un palo de golf y hace la ejecución de un tiro, y en el giro del brazo el palo de golf se suelta y le va a caer justo en el ojo de la niña que había sido operada en esa parte. Realmente en ese momento todo se desfiguró. Los padres entraron en pánico, corrieron a emergencia, la niña casi había perdido el ojo con el golpe, y esto ocasionó que se sucediera una tristeza profunda en el corazón de toda la familia. Ayer compartíamos algo de esto. Nos hacíamos la pregunta: ¿por qué Dios permite de que hayan tragedias? ¿Y cuáles son a veces los motivos? Y ayer meditábamos un poco en que esto es un misterio, porque esto está dentro del corazón de Dios, de por qué lo permite o por qué lo hace. Dios definitivamente no manifiesta al antojo del ser humano cuál es la respuesta por la cual ha sucedido tal o cual cosa dentro de nuestra vida. Pero sin embargo sí podemos, como ayer lo hicimos, visualizar algunas cosas que suceden entre nosotros a este nivel humano. La tragedia y sus consecuencias. Eso es lo que quisiera tratar en estos pocos minutos en esta mañana. Definitivamente, cuando sucede una tragedia en nuestra vida, sea a nivel personal o a nivel familiar, lo que nos sucede es que comienzan a abrirse heridas que son bien difíciles de cerrar. Toda herida abierta necesita un cuidado especial. Una herida abierta es propensa a infectarse y generar mucho mayor daño, tanto física como espiritual y psicológicamente. Una herida abierta necesita ser atendida inmediatamente. Eso es lo que nos ha preparado Dios en este cuerpo, bajo estas circunstancias, ¿no? Uno tiene que atender las heridas. Y atender las heridas implica tomarle atención, tomar la medida de ver cuál es la magnitud de ella, cuál es el grado en que puede hacernos daño una herida de una naturaleza. Cuando uno va y está cortando con una tijera y apenas se hace un piquete en el dedo, uno entiende que es doloroso, uno entiende que uno debe de tomar acciones, pero sabe que debido a eso, si uno toma inmediatamente las medidas, no va a ser muy grave. Si uno con un cuchillo se corta mientras está picando las verduras o la carne, entonces se da cuenta que uno necesita tomar medidas, un poquito más que un pequeño piquete, pero no es necesario. Pero si uno sufre un accidente automovilístico, donde las heridas suelen ser mucho más graves, entonces uno comienza a saber, en ese momento uno sabe, mejor dicho, de que esas heridas realmente son las que hay que tomarle atención, porque son bastante graves. Y si uno no les toma atención, eso puede ser fatal. Nosotros meditamos con respecto a ello. Vemos la magnitud de la herida y eso nos distrae según el tamaño, ¿verdad? Las tragedias no son heridas pequeñas. Cuando uno habla o pone el nombre de tragedia, está hablando de que son heridas muy grandes, heridas que realmente merecen toda nuestra atención. Sin embargo, una de las cosas que nos llama a poder tomar en cuenta la herida es que si somos capaces o no de poder tratarlas. Cuando son unas heridas pequeñas, como dije hace un rato, un piquete, un pequeño corte con el cuchillo a la hora de picar, entonces uno sabe qué acciones tomar. Sin embargo, cuando son heridas grandes, cuando son heridas de golpes fuertes,
entonces en ese caso entendemos que debemos de ir donde alguien que conozca sobre cómo solucionar esas heridas. Una de las cosas que nos permite el pasar la tragedia, estas tragedias que a veces suelen suceder en algunas personas, es que nos haga reflexionar a quién tiene usted que ir. ¿Usted lo tiene en claro? Cuando a uno le sucede una herida grande en el corazón debido a una tragedia, lo que Dios está queriendo es arrinconarte para que abras la única puerta que debes de tener a mano, y es la de Él mismo. Dios te arrincona para que tú puedas abrir la puerta de Dios y decirle: Señor, no puedo yo con esta herida. No es un pequeño piquete, no es un pequeño corte, es una gran herida que si no la haces tú, que si no la solucionas tú, yo no lo voy a poder hacer. ¿Cuáles son las consecuencias de una herida grande, de una tragedia? Es que usted se acerque a aquel que sí puede darle solución, a aquel que sí puede hacer en usted una sanidad. Si usted deja que que si la herida sola cicatrice, puede hacer que Dios permita de que usted se restaure. Pero la restauración va a ser larga y dolorosa. Muchas veces esa herida va a ocasionar que usted perjudique también a otras personas. Esa herida va a permitir de que al supurar salpique a otras personas y les haga daño. Usted necesita sanar esas heridas, porque si no van a empezar a supurar. Y si empiezan a supurar, lamentablemente no va a ser de bendición, sino va a ser de tropiezo. Acuérdese, toda herida necesita un tratamiento. Toda herida necesita que se restaure. Toda herida necesita de que usted recurra a alguien para poder darle solución. Entonces la persona encargada tomará los elementos necesarios, entonces la persona encargada tomará los medicamentos que son justos y correctos para ese momento y comenzará a sanarlo, comenzará a tomar medidas en el asunto. Si usted quiere hacerlo por usted mismo, se chocará con un gran problema. Hay cosas nuevas que usted va a encontrar en su herida que no sabrá cómo tratarlas. Pero Dios tiene una hermosa respuesta para ese momento. Si usted quiere, puede recurrir a Él. Nosotros tenemos el orgullo de casi siempre decir: yo sé solucionar mis propias cosas. Sé que si pasa esto, sé qué cosa voy a hacer. Ya Dios me preparó. Sin embargo, tiene que ser usted honesto, honesta, de que no siempre sucede así. A pesar de todo el esfuerzo honesto que usted puede hacer, muchas veces las heridas quedan mal curadas. Y lamentablemente, usted pasa a la situación de que con esas heridas hiere a otras personas. Sus heridas deben ser sanadas. Usted debe ser reconciliado. Usted debe ser llevado delante de Dios y sanado de todo corazón. Necesita usted tener una nueva oportunidad delante de Dios y ser reconciliado. No permita que la herida anule su corazón. Dios quiere, a través de las tragedias que le sucede, como le sucedió a Job, en el momento de perder a toda su familia, de perder todo su trabajo, a todos sus de alrededor, a todas sus cosas, entender que Dios lo que quería era reconciliarse con él. No porque Dios lo necesitara, sino porque era la necesidad que Job estaba pasando. Job necesitaba pasar esta tragedia para reconciliarse con Dios, para acercarse de nuevo a Él. Necesitaba reconciliarse con Dios para poder entender el dolor que estaba pasando su esposa y por eso su reacción. Él necesitaba reconciliarse con Dios para poder sentir que su corazón de nuevo volvía a latir como al principio, de que sus heridas ya estaban cerradas y que ya no necesitaba ser atendido más en esa área. Él necesitaba simplemente acercarse al Señor, que Dios curara la herida, la cerrara y empezar de nuevo. No hay mayor satisfacción que eso, encontrar que la herida ya ha sido sanada. Un amiguito pequeño en una casa
Lamentablemente, él tenía una pecera. El niño fue a movilizar la pecera y la pecera cayó al piso y él sobre la pecera. Obviamente, al margen de los pobres pececitos que se perdieron, él se cortó la rodilla. Ese día, él fue llevado inmediatamente a emergencia, fue curado por un doctor, fue cosido y fue llevado de nuevo a su casa. La satisfacción de la mamá de ver a su niño atendido fue grande. Sin embargo, al día siguiente, su niño amaneció con fiebre, la pierna hinchada. Regresó corriendo al hospital, regresó corriendo a emergencia y le explicó al doctor. El doctor vio la herida, se asustó él mismo, se vio la expresión de susto y agarró y le volvió a abrir la herida. Y rebuscándole, lamentablemente había cometido un error el doctor. Había dejado un pedazo de vidrio dentro de la herida y esto había hecho que supurara y de nuevo se afiebrara el niño. No había podido ser cicatrizado. Dios no se equivoca, Dios no comete este tipo de errores. Sin embargo, Dios necesita hacer una limpieza profunda dentro de tus heridas para que tú te reconcilies con el Señor. No debe de quedar nada dentro, porque si quedara algo adentro, entonces va a supurar de nuevo y de nuevo tendría que ser abierta la herida. Por eso recurre al Dios perfecto, al Dios que sí puede consolar tu vida, al Dios que va a reconciliarte con Él y va a hacer de que tú puedas tener de esta tragedia las consecuencias positivas para tu corazón. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Reconcíliate con el Señor.